Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo jueves de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Y como ya leyeron en el título, porque probablemente por eso se metieron a este video, hoy vamos a hablar de los tipos de narradores. Así que probablemente por como puse el título, seas un estudiante de preparatoria o de universidad, que estás en una materia de literatura y te metiste aquí pues para recibir información. Así que voy a aclararte que vamos a hablar sí de los tipos de narradores, pero no de una perspectiva académica en extremo. Y es que cuando hablamos de tipos de narradores y le metemos academia, le metemos escuela, hay muchas formas de definirlo, que el narrador crítico, que el diacrítico, que el narrador presente, que el omnipresente, que esto y aquello, y las definiciones son demasiadas. Entonces, dependiendo tu nivel de especialización, será el tipo de manera en la que te dirán qué tipos de narradores existen. Aquí nos vamos a enfocar en las tres maneras que para mí, y por eso estoy dejándolo bien en claro, para mí, en mi muy humilde opinión como fanático de la literatura y de la lectura y de la escritura, puedo o pueden englobar las maneras en las que se cuenta una historia literariamente hablando, y son solamente de tres tipos: el narrador en primera persona, el narrador en tercera persona y el narrador en segunda persona, como si fuera un videojuego. Así que habiendo aclarado eso, comencemos con los tipos de narradores, empezando con el más sencillo de todos, el narrador en primera persona. Así como el género narrativo puede abarcar terror, misterio, comedia, romance, drama, el narrador en primera persona y los narradores siguientes, el de tercera y el de segunda persona, pueden abarcar varias perspectivas. Puede ser un narrador en primera persona omnisciente, omnipresente, puede ser un narrador en primera persona desde una perspectiva, puede ser un narrador en primera persona a modo de carta o a modo de recuerdo, ya creo que se le conocen como narrador epistolar, pero la característica que comparte el narrador en primera persona es que es siempre desde la perspectiva como si el lector o el escritor fueran el personaje que está viviendo o contando la historia. Este es el narrador más simple y más sencillo de entender y de realizar, precisamente porque tiene una dinámica y mantiene una perspectiva, entre comillas, muy cerrada en la lectura y en la escritura, al ser solo la perspectiva ya sea del lector o ya sea del escritor. Por ende, no se complican ni las tramas, ni los detalles, ni las descripciones de personajes o de escenarios en este tipo de escritura, porque precisamente mantienen, y la característica es mantener la frescura de una persona que te está contando una historia o que está escribiendo un diario, una carta o un relato. Por lo mismo, complicarlo demasiado sería redundar en muchos detalles innecesarios que le harían perder credibilidad a este tipo de narrador, porque al ser un narrador de perspectiva, tiene que mantener una plausibilidad. Yo como persona, cuando estoy contando una historia, pues no me voy a poner en modo inglés del siglo XIV diciendo, "Ah, sí, y el jinete Salisbury caminó por el verde prado que olía a hierba de las montañas, un sentimiento inenarrable, inefable y tan profundamente arraigado en mi interior, que lo vi cabalgar cual corcel". No, nadie pinches habla así. Entonces, el narrador en primera persona es un tanto más sencillo y con una narrativa y un uso del lenguaje muchísimo más amable. De ahí el porqué es de los más sencillos de realizar. De hecho, muchos escritores en sus primeros libros o en sus inicios optan por utilizar al narrador en primera persona porque facilitan la escritura al limitar la perspectiva a un solo personaje y facilitan la construcción del mundo, por lo mismo al limitar la perspectiva a un solo personaje. Personalmente yo ya estoy un poco harto de la narrativa de primera persona porque precisamente lo siento como un recurso que ya se utiliza muy del escritor novato, muy del escritor que vas empezando, y que es un recurso muy limitante a la imaginación y a la atmosferización de lo que estás leyendo. Y también lo tengo un poco baneado de mis gustos por escritura o por lectura, porque mi primer libro publicado, que es Lunarium, es un libro en primera persona. Así que tengo mis motivos del por qué no me gusta este narrador. No digo que sea uno malo, no digo que no se debería de usar, simplemente digo que yo como escritor, además de como creador de contenido, ya estoy un poco cansado del narrador en primera persona y evito hacerlo en mis libros
recurrir a este narrador. Así que sí, si alguna vez consiguen mi libro, el de Lunarium, no se sorprendan de que sea en primera persona. Fue de los primeros libros que escribí y técnicamente es mi primer libro publicado, así que... De nuevo, el narrador en primera persona es el más sencillo. Por eso mismo, banda, ahora pasemos a uno de los narradores que está, yo creo, en segundo lugar en nivel de sencillez, pero incluso podría decir en primer lugar en nivel de complejidad. Ahorita me explico, y es el narrador en tercera persona, o el narrador omnipresente, o el narrador omnisciente. Este tipo de narrador se puede diferenciar y se puede dividir en muchas maneras. Puede ser un narrador crítico, puede ser un narrador imparcial, puede ser un narrador neutral, puede ser un narrador completamente parcial, pero lo que siempre lo va a caracterizar es que es un narrador omnipresente, es decir, que puede estar tanto dentro como fuera de la mente de los personajes y puede estar en lugares en donde ningún otro personaje puede estar, por lo que le brinda al lector perspectivas y puntos de vista imposibles de que los personajes puedan ver. Por ejemplo, el interior de una persona, lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que va a decir, lo que va a actuar, situaciones en las que supuestamente nadie los está viendo. Vaya, básicamente el narrador en tercera persona es Dios observándolo todo desde el cielo y contándoselo a sus compas. Eso es un narrador en tercera persona. De ahí el por qué digo que este tipo de narrador es uno de los más sencillos a la hora de escribirlo, ya que al ser omnipresente y saberlo todo, tú decides qué detalles ir revelando a la hora de ir construyendo una trama. Y de hecho, cuando estás leyendo un libro en tercera persona, un libro escrito con este tipo de narrador, te das cuenta de que los detalles del libro van llegando ya sea con una estructura. Por lo general, y uno de los que lo popularizaron mucho fue George R.R. Martin en sus libros de Canción de Hielo y Fuego, para limitar los detalles que revela el narrador omnipresente y que la trama se haga interesante, es contar la perspectiva de diferentes personajes que están en diferentes lugares. Sabemos lo que piensan, sabemos cómo actúan y lo vemos todo, pero siempre desde una perspectiva entre comillas limitada, ya sea porque Pedro estaba en Yucatán y Juan estaba en la Ciudad de México y no es sino hasta el final del libro que sus historias se juntan en el estado. Ese tipo de forma de escribir le permite a un narrador que lo ve todo mantener el misterio o el gancho o el nudo de la trama. De ahí el porqué es muy sencillo. Pero al mismo tiempo digo que es uno de los más complejos porque este tipo de narrador, al verlo todo, al saberlo todo y al tener todo a su disposición, es uno de los narradores que más difícil es mantener el control de lo que estás contando. Porque no es lo mismo contar la perspectiva de una persona. Por ejemplo, yo veo mi cámara con la que grabo, es una cámara Sony y está muy bonita. Pero el narrador omnisciente, el narrador en persona puede decir: ah, Mr. Cactus tenía una cámara Sony que adquirió gracias a que su hermana se la regaló. Su hermana que estudió fotografía y y se puede ir dando detalles y fechas y lugares y argumentos y el color de la cámara y descripciones, y eso puede engrosar mucho un libro. De ahí el por qué la mayoría de los libros más gordos de la historia están escritos en un narrador en tercera persona y con el punto de vista de varios personajes. Porque de nuevo, este tipo de narrador, su complejidad no radica en lo difícil que es escribir sobre él, sino lo difícil que es controlar escribir con él y no irte dando detalles y datos y saturar una historia de un chingo de información que al final no le aporta nada verdaderamente relevante a una historia. Entonces ahí se encuentra el verdadero reto del narrador en tercera persona. Pero personalmente este tipo de narrador para mí es mi favorito. Por lo que dejamos la parte final de este video con uno de los narradores más misteriosos y francamente bien difíciles de explicar, que a la fecha yo podría decir no he terminado de entender, y es el narrador en segunda persona. Este narrador es muy complejo porque es ajeno a lo que está sucediendo. Es como la persona que te está contando sobre otra persona, pero al momento de lo que le está ocurriendo, como si la escritura fuera para una persona que no ve. Algo así yo lo podría definir. Es decir, como cuando le estás diciendo a alguien que no alcanza a ver, tú le estás diciendo: ah, está corriendo hacia allá y se está encontrando con el amor de su vida. Ah, qué bello, se están besando. O sea, tú estás viendo la historia y se la estás contando a alguien más. Así es como se siente el narrador en segunda persona,
Y es bien difícil lograr mantenerlo. Una de las razones del por qué el narrador en segunda persona casi no se utiliza en la narrativa en prosa es precisamente porque es en extremo complicado no perderte en la escritura y pasar inconscientemente a un narrador en primera persona o narrador en tercera persona. El narrador en segunda persona estrictamente se tiene que mantener ajeno a lo que está sucediendo y tiene que contar las cosas como si nada más las estuviera viendo y pasándoselas a alguien más, pero en tiempo presente. No es decir, utilizar conjugaciones como él caminó y conoció a su esposa. No, tienen que ser en presente. Es caminabas y viste a tu esposa y le dijiste como si estuvieras ahí, pero no te estuvieran ocurriendo las cosas. Yo lo defino de la siguiente manera. Si alguna vez fueron a la casa de sus amigos a jugar videojuegos o a jugar fútbol y por alguna u otra razón les tocó que su amigo recibiera la regañada de su pinche vida y tú estuvieras ahí como en modo planta bien incómodo de... mientras lo regañaban, pues así se siente el narrador en segunda persona, donde estás viendo lo que está ocurriendo, cómo se agarran del chongo, cómo le dicen a tu amigo en presente que es un soberano imbécil por no tender su cama y tú ahí en modo planta. Así se siente escribir y relatar el narrador en segunda persona. Es muy complejo y francamente a veces es muy tedioso y suele tener mayor auge en lo que es la poesía, no tanto en la narrativa. Y tiene mayor presencia también en el género dramático, es decir, en el teatro, pero muy pocas veces lo he visto. Así que este narrador es muy misterioso y tendrá definiciones diferentes y más técnicas en estudios profesionistas, así que profesionistas de la literatura que no sean soberanos mamadores, siéntanse libres de dejar en los comentarios cómo conocen ustedes al narrador en segunda persona. Me disculpo por no hablar mucho de este tipo de narrador, banda, pero es que neta sí es bien difícil encontrar libros escritos con este tipo de narrador y terminar de entender bien por qué alguien optaría por utilizar un narrador en segunda persona y no uno en primera o uno en tercera persona. Entonces, este es bien complicado y el único ejemplo que yo tengo es una lectura que recibí en la universidad en mi clase de apreciación literaria, que no recuerdo el nombre, solamente sé que era una persona narrando pues un encuentro romántico carnal con otra, pero lo hacía ver desde la perspectiva de la persona, es decir, tú me viste llegar y caminaste a mi lado y cenamos. Vaya, un narrador en segunda persona como debe ser, y estaba bien chido, pero complicado al mismo tiempo. Así que ese es el narrador en segunda persona. Por lo que ahí los tienen, banda, esos son los tipos de narradores que existen en la literatura. De nuevo, en escuelas, en academias y a manera de ficha técnica hay definiciones diferentes, más elaboradas y más profundas sobre los tipos de narradores, pero siento que al verlos desde el punto de vista de estas tres voces de primera, segunda y tercera persona, es muchísimo más fácil englobar y entender las maneras en las que una historia puede ser contada y puede ser leída. Así que espero este video haya sido de ayuda, les haya gustado y les haya entretenido. Y si fue así, pues me apoyan mucho suscribiéndose al canal, compartiendo, comentando y dando like para que lleguemos a más personas. Y ya sin nada más que agregar, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.